Gracias por invitarme a su programa y vamos a hablar sobre el marco normativo y el problema constitucional que tiene esta sentencia. En el contexto jurídico de la sentencia se hace esta norma, quien demanda, vamos a hablar del quien demanda, el problema constitucional que dijo la Corte Constitucional, y a continuación se va a desarrollar ese bloque con definiciones claras y lógicas de este tema muy interesante. Bueno, vamos a empezar con lo primero, que es la norma exigida y todo lo que tiene que ver con el sistema. En el párrafo demandado pertenece al artículo 487, ese fue el párrafo que fue demandado por esta persona, ya vamos a hablar de él, del Código General del Proceso de la Ley 1564 del 2012. Dentro del capítulo cuarto, trámite de la sucesión, título 1 de los procesos de sucesión, el artículo fija reglas preliminares sobre cómo se traman las sucesiones, testadas, intestadas o mixtas. Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Y en su párrafo introduce una figura nueva, que es la partición de patrimonio en vida. En términos sencillos, el párrafo permite que una persona en vida reparta, distribuya su patrimonio entre quienes quiera y desee. Pero esto no es tan fácil, porque tiene que cumplir unas normas. La ley fija una norma para que esto pase, para que no haya ninguna molestia, no haya ninguna injusticia, y vamos a hablar una de esas. Una, que se pide una licencia judicial. Otra es otorgar una escritura pública de partición. Otra es respetar las asignaciones forzosas y los derechos a terceros. La otra es obtener consentimiento del cónyuge, del compañero, para no afectar las ganancias. Bueno, vamos a hablar sobre estos conceptos y definir bien cada una de ellas. La partición del patrimonio en vida es un mecanismo jurídico mediante el cual el titular del patrimonio, el que va a adjudicar, el que va a entregar estas títulos, propiedades, dineros, hacer dos exigencias: quedarse con o sin reserva de usufructo, de administración o cumplimiento de los requisitos del párrafo 487 del Código General del Proceso. Esa es una de las cosas que puede hacer una persona que quiere testar en vida. La otra, las asignaciones forzosas. ¿Qué son asignaciones forzosas? Voy a recordarlo de nuevo, que son porciones de la herencia que la ley reserva obligatoriamente a determinados herederos, como son los cónyuges, como son hijos y legítimos, porque aquí hablamos de legítimos, una persona que no tenga hijos, entonces que sea soltera, entonces tiene hermanos, tiene sobrinos, entonces ahí es donde entra esta persona a hablar sobre la figura de legítimos. Otra cosa que entra dentro de estos gananciales es estamos hablando de del consentimiento del cónyuge. Entonces, cuando el cónyuge también está de acuerdo, entonces esta persona hace su herencia de su parte a las personas que quiera, y bueno, en eso estamos hablando sobre los gananciales. Lo de la licencia judicial previa, ¿para qué es? La autorización que emite un juez de familia, tiene que ser un juez de familia, la competencia es el juez de familia, a través de un proceso jurisdiccional voluntario para permitir la participación en vida, verificando que se respetan asignaciones forzosas, ya lo vimos, terceros y ganancias. El juez determina si es viable y que se hayan respetado estas cosas. La acción, otro punto es la acción de restricción de la partida en vida. La acción especial para dejar sin efecto total o parcialmente la partición cuando vulnera derechos de herederos forzosos. Bueno, esa acción es donde vemos, donde nosotros no podemos hacer partición en vida cuando estamos vulnerando los derechos de un cónyuge o compañeros o terceros con intereses legítimos
en nuestras propiedades, en nuestros títulos, en nuestras casas. O sea, no vulnerar derechos de terceros que tienen legítimamente parte de nuestra herencia. Esto tenemos un tiempo prudencial que es ejercitable dentro de los 2 años siguientes al conocimiento del acto, de haber entregado estas asignaciones o estas herencias o todo esto. Hay dos añitos de tope que pueda llegar un heredero, que pueda llegar una persona que pueda alegar que puede ser parte de esa herencia y que la forma de haber entregado esos títulos pues haya sido de una manera no bien hecha, porque yo soy un heredero forzoso, soy un hijo, soy un cónyuge, depende. Vamos a hablar sobre las partes del proceso y los cargos planteados. Es muy interesante, porque el ciudadano demandante es Andrés Felipe Gómez Arroyave, un ciudadano común y corriente, quien ejerce acción pública de inconstitucionalidad contra el párrafo del artículo 487 del Código General del Proceso. Una persona común y corriente que no le pareció que ese párrafo del Código General del 487 del Código General del Proceso estaba mal hecho, alegando violación de varios artículos de la Constitución, y formula 6 cargos. Vamos. 1. Unidad de materia del artículo 158. 2. Igualdad y protección de la familia en el artículo 13 y 42. 3. Propiedad del artículo 58. 4. Debido proceso al artículo 129. 5. Primacía del derecho sustancial y al artículo 128. Y acceso a la justicia del artículo 229. Pero con esto la Corte, sin embargo, depura la demanda. O sea, cogió todos esos articulados a los que él pensó que había violado y solo dejó 2. De resto los dejó sin piso. 1, que fue la violación del principio de unidad de materia del artículo 158 por incluir una figura sustancial en una ley procesal. Y 2, la violación de la igualdad de la protección a la familia. Estos 2 fueron los únicos artículos que tuvo la Corte en cuenta. Por el presunto trato desigual a hijos posteriores a la partición, ya que terceros futuros frentes a quienes sí existen al momento del acto. Aclaro, hablamos de unos hijos. Hablamos de un acto que se llevó a cabo, que fue mi entrega de herencia. De personas que sí existían en el momento, pero no se tuvieron en cuenta. Entonces, cuando el artículo 13 y 42 que nos hablan de eso, trato desigual, entonces por eso se tuvo en cuenta estos articulados. Vamos a hablar también sobre los problemas jurídicos que estructura la Corte. Bueno, con esta depuración, ya supimos que depuramos este problema, tocamos 4 artículos, dejamos a un lado, tuvimos en cuenta 2. Con esta depuración, la Corte formula 2 problemas jurídicos centrales para el estudio de la constitucionalidad. La unidad de la materia del artículo 158. Si el párrafo 487, al introducir la participación de patrimonio en vida como mecanismo de transferencia gratuita del dominio, desconoce la exigencia de toda ley, trate una misma materia por regular un código procesal, una figura de contenido sustantivo. Y 2, igualdad y familia. Hablamos sobre la igualdad y la familia en el artículo 13 y 42, que nos dice que si la figura de participación en vida vulnera el derecho a la igualdad. Sabemos que el derecho a la igualdad es a todos los actores que están ahí como futuros herederos reales, hijos, sobrevivientes, esposa, acompañante. Entonces ahí es donde nos ayuda a cobijar la protección y que no se vulneren estos derechos. Unidad de materia
materia y naturaleza de la partición en vía. El análisis aborda si la partición del patrimonio en vía, regulada en el Código General del Proceso, vulnera el principio constitucional de unidad de materia, dado que la demandante afirma que esta es una figura sustancial y no procesal. Principio de unidad de materia. Este principio, artículo 158 del Código General del Proceso, exige que cada ley trate una sola materia coherente. No requiere identidad absoluta, sino conexidad entre disposiciones. La Corte reconoce 4 tipos de conexión. Temática relación razonable con el tema general. Sistemática, coherencia dentro del cuerpo normativo. Teleológica, coincidencia en fines, y casual, vínculo con los motivos de expedición de la ley. Para evaluar la constitucionalidad, la Corte delimita el contenido de procesos civiles, familiares y sucesorios. Verifica la conexión del parágrafo demandado. La naturaleza de la partición en vía. La demandante sostiene que la figura es sustancial para crearía un modo de adquirir dominio. La Corte refuta. La partición en vía es un acto unilateral, gratuito y solemne. No crea un modo nuevo de adquirir dominio. La transferencia sigue siendo tradición registral. Es comparable a una sucesión testada, pero realizada en vía. Se diferencia de la donación, pues no es un contrato ni requiere aceptación inmediata. La Corte Constitucional, en la sentencia C-683 de 2014, enfatiza la importancia de la igualdad en la aplicación de la ley. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, nos dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. La Corte Constitucional ha establecido que el principio de igualdad implica que las personas en situaciones similares deben ser tratadas de manera similar y que cualquier trato desigual debe estar justificado por razones objetivas y razonables. Sentencia C-022 de 1996. La familia. La sentencia C-683 de 2014 no se refiere directamente a la familia. Sin embargo, es importante destacar que la Constitución Política de Colombia establece la protección de la familia como base fundamental de la sociedad. En el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales, jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. La Corte Constitucional ha establecido que la familia es un derecho fundamental que debe ser protegido y respetado por el Estado. Sentencia C-577 de 2011. Garantía para herederos y terceros. La sentencia C-683 de 2014 se refiere a la garantía para herederos y terceros en el sentido de que la norma demandada podría afectar los derechos de los terceros que no habían sido parte en el proceso
La Corte Constitucional ha establecido que los derechos adquiridos deben ser respetados y protegidos por el Estado. Sentencia C-295 del 1993. Sabemos que la demanda de inconstitucionalidad del artículo 487, en este caso el parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso. Entonces el demandante dice que pues habían 6 cargos, de los cuales pues como ya expusieron hay 2. El tema del artículo 158, que es la unidad de materia, y el artículo, los otros 2 artículos, el artículo 13 y 42, que es el tema de la igualdad, y el artículo 42 de la protección de la familia. En este caso, acá ya en la ratio decidente se toma una decisión. La Corte decide que ambos, en este caso ambos cargos son exequibles. ¿Por qué? Porque en este caso para el pilar 1, el problema, una parte del problema jurídico donde nos habla de la unidad de materia en alusión al artículo 158. Bueno, entonces en el caso de la filia, el titular dejaba esos bienes y ya los beneficiarios eran realmente los herederos. Entonces, ¿qué pasa? Que era una simulación donde pues lo que buscaba era o blindar ese patrimonio, pero entonces en este caso era esconder esos bienes para realmente los acreedores. Entonces, una solución para ese tipo de simulación por fiducia es el artículo 487, que es el que trata del análisis de esta sentencia. Bueno, también ya se sabe que no es una forma nueva sustancial de dominio, porque esto ya está presentado y está integrado dentro del Código General del Proceso. Este ratio decidente tiene una fuerza vinculante, entonces lo pueden aplicar los jueces, los notarios en registro, y en este caso pues permite al legislador innovar en códigos procesales y figuras híbridas conexas en materia del dominio. En la segunda parte, o en el problema jurídico donde nos habla del segundo cargo, que es el tema de la igualdad y el protección familiar, artículo 54 de la en el corte es exigible. ¿Por qué exigible? Porque no hay vulneración, porque en este caso puede entrar a presumir que probablemente va a pasar. En este caso dice hijos sin filiación consolidada, es decir, yo no puedo en este caso suponer, o de pronto puede que dentro de 2 años se reconozcan más herederos o tenga más hijos, o yo no puedo en este caso comprometer lo que va a pasar en un futuro, es que dentro de 5 o 10 años yo voy a sacar un crédito hipotecario. O sea, en este caso no habría razón de ser. Y entonces por eso me dice, no son sujetos comparables, o sea, los derechos de los actuales versus las expectativas eventuales. Si los jueces deben aplicar este ratio decidendi, pues en las tutelas sucesorias, en las peticiones de rescisión, y también los notarios deberán rechazar los protocolos que no tengan esa licencia judicial. Entonces esta sentencia ya se convierte en una sentencia de hito, en un antecedente muy importante